bienvenidos alumnas y alumnos de Aprende en Casa. Soy Leslie Mendívil y en esta sesión me acompaña la maestra Irina Hernández para adentrarnos en el aprendizaje de calcular el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Muchas gracias, Leslie. El objetivo de esta sesión es resolver problemas que impliquen relacionar las unidades de volumen con las unidades de capacidad. Es muy importante su participación activa durante las actividades que les vamos a proponer. Para ello, les recomendamos que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas, retos y reflexiones que les surjan. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o pluma, una goma, sacapuntas y calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Recuerden lo importante que es cuidar su salud, no solo siguiendo las indicaciones de salubridad que nos proponen las autoridades, sino cuidando de su alimentación y ejercitándose sanamente. Al respecto, Leslie, el otro día te vi que estabas tomando agua y me dio curiosidad saber si consumes al menos los 2 litros de agua diarios sugeridos. Maestra, yo intento tomar toda el agua que puedo, por eso siempre porto mi envase personal de agua, pero realmente desconozco si consumo los 2 litros mínimos, debido a que no conozco cuál es la capacidad de mi recipiente de agua. De lo único que estoy segura es que durante todo el día lleno 2 veces ese recipiente con agua natural y la consumo en su totalidad, pero no he encontrado la manera de medir cuánta agua cabe dentro. El único dato que conozco de mi envase son las medidas. Esa información es más que suficiente para conocer cuánta agua consumes al día. Pero antes, ¿qué te parece si revisamos la información necesaria que nos servirá como base para resolver esta situación? Me parece perfecto, maestra, porque aún me confundo entre la capacidad y el volumen. Entonces, comencemos diferenciando ambos conceptos. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de volumen en el Sistema Internacional es el metro cúbico. Entonces, si entendí bien, maestra, todos los objetos tienen un volumen, ¿cierto? Así es, Leslie. Por otro lado, la capacidad es la cualidad que tienen algunos objetos de contener una determinada cantidad de cosas o sustancias. La unidad estándar para medir la capacidad de un objeto es el litro. ¿Eso quiere decir, maestra, que no todos los objetos pueden tener capacidad? Es correcto, ya que no todos los objetos pueden contener algo. Aunque las unidades de medida de ambas magnitudes son diferentes, estas guardan una estrecha relación. Eso nos permite equiparar ambas unidades. Veamos el siguiente audiovisual para ejemplificar lo que te estoy comentando. Vamos, maestra. Como recordarás, la unidad principal del volumen es el metro cúbico y la de capacidad es el litro. Además, recuerda que un decímetro cúbico equivale a un litro. El volumen se puede medir en múltiplos o submúltiplos del metro, dependiendo de las unidades de longitud que se utilicen. Así, tenemos metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. Entonces, si se sabe que un litro equivale a un decímetro cúbico, esto nos permite calcular el volumen o la capacidad en distintas unidades. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos un recipiente cúbico de 10 centímetros de arista, ¿qué capacidad tiene? Recuerda que para calcular el volumen del cubo, se multiplica su largo por su ancho por su alto. Entonces, 10 por 10 por 10 igual a 1000 centímetros cúbicos. Pero como un decímetro es igual a 10 centímetros, entonces el volumen del recipiente es 1 por 1 por 1, que es igual a un decímetro cúbico. Dado que sabemos que un decímetro cúbico es un litro, entonces 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Ahora, pensemos en una cisterna cúbica que mide 1 metro de lado. ¿Cuál será su capacidad? El volumen de la cisterna es 1 metro cúbico. Pero como 1 metro equivale a 10 decímetros, entonces el volumen
equivale a 10 por 10 por 10, que son 1000 decímetros cúbicos. Luego, como un decímetro cúbico equivale a 1 litro, tenemos que en la cisterna caben 1000 litros. Así, 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Ahora, veamos qué relación existe entre el centímetro cúbico y el litro. Imagina que tenemos un dado cúbico que mide 1 centímetro de lado y un cilindro graduado que contiene agua hasta 2 mililitros de su capacidad. Si introducimos el cubo dentro del cilindro, vemos que el nivel del líquido sube hasta 3 mililitros. ¿Cuál será el volumen del cubo? Como cada lado del cubo mide 1 centímetro, entonces su volumen es 1 centímetro cúbico. Por otro lado, vimos que al introducirlo en el cilindro, el líquido subió de 2 mililitros a 3 mililitros, lo que significa que el volumen del cubo es de 1 mililitro. Por tanto, 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. Así, para recordar estas y otras equivalencias entre las unidades de volumen y las unidades de capacidad, construimos una tabla. Muy bien, maestra Irina. Ahora tengo las suficientes herramientas para descubrir la cantidad de agua que consumo al día. Me parece muy bien, Leslie. Comencemos con los cálculos correspondientes analizando primero los datos que tenemos. Tú me mencionaste que conocías las medidas de tu recipiente de agua. Así es, maestra. La base de mi recipiente es un cuadrado y el lado de ese cuadrado mide 6 centímetros, mientras que las caras laterales de mi envase son rectángulos de 19 centímetros de altura. Esos son los únicos valores que conozco, maestra. ¿Serán suficientes para conocer su capacidad? ¿Ustedes en casa qué opinan? ¿Serán suficientes estos datos para calcular la capacidad del recipiente de agua? Antes de contestar esta pregunta, visualicemos primero el recipiente de agua de Leslie. Ella nos comenta que su recipiente tiene una base cuadrangular y que sus caras laterales son rectángulos. Esta descripción coincide con la de un prisma cuadrangular. Si acomodamos las medidas como lo indica Leslie, conocemos uno de los lados de la base y la altura del prisma, lo cual permite calcular su volumen. Cierto, maestra. Para calcular el volumen de un prisma debemos de multiplicar el ancho por el largo por el alto, ¿cierto? Esa es una forma que se aplica exclusivamente para prismas rectangulares. Si quisiéramos establecerlo para cualquier prisma, debemos multiplicar el área de la base por la altura del prisma. Veamos. La base de mi contenedor de agua es un cuadrado y su área se obtiene al multiplicar lado por lado. En este caso, su lado mide 6 centímetros y debo multiplicar 6 centímetros por 6 centímetros, lo cual es igual a 36 centímetros cuadrados. Para obtener el volumen debo multiplicar 36 centímetros cuadrados por la altura del prisma. En este caso serían 19 centímetros. El resultado de ese producto es 684 centímetros cúbicos. Muy bien, Leslie. Ahora que conocemos el volumen del envase de agua, solo falta realizar la conversión a la unidad de capacidad. Como lo vimos anteriormente, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Entonces, la capacidad del envase es de 684 mililitros. Maestra, si durante el día relleno 2 veces mi envase de agua, quiere decir que el total consumido es 1.368 mililitros. Así es, Leslie. Eso quiere decir que debes tomar 3 veces el agua del envase para tomar el mínimo de agua recomendada. Si multiplicamos 684 mililitros por 3, serían 2.052 mililitros. Y como cada 1.000 mililitros equivale a 1 litro, estarías tomando 2.052 litros, que es el agua diaria recomendada. Con esta actividad comprendí la funcionalidad que tiene la relación entre capacidad y volumen. Me da mucho gusto, Leslie. Esperemos que las alumnas y los alumnos de Aprende en Casa también logren analizar la funcionalidad de esta relación. ¿Qué te parece si ahora practicamos lo aprendido con distintos contextos a través de un reto? Muy bien, maestra. Comencemos. En un restaurante tienen una pecera rectangular de decoración cuyas medidas de la base son
0.95 metros y 30 centímetros. La medida de la altura no la conocemos, pero se sabe que para llenarla hasta el límite sin nada en su interior se necesitan 171 litros. Se compró un objeto para decorar la pecera con forma de prisma triangular, cuya altura es de 5 decímetros y el área de su base es de 77.25 centímetros cuadrados. Les pregunto, ¿cabrá la decoración dentro de la pecera sin rebasarla? Y de ser así, ¿cuántos mililitros de agua serán necesarios para llenar la pecera a su máximo nivel? Maestra Irina, ¿cómo podemos saber la altura de la pecera si solo conocemos su capacidad? Antes de llegar a esa parte, revisemos los datos que se tienen del problema. El problema nos habla de un prisma rectangular cuyas medidas son 0.95 metros de largo y 30 centímetros de ancho. Además, nos proporciona la capacidad de 171 litros. Como sabemos, la capacidad en litros es equivalente al volumen en decímetros cúbicos, es decir, un litro equivale a un decímetro cúbico. Por lo tanto, el volumen de la pecera es de 171 decímetros cúbicos. Maestra, si ya conocemos el volumen y nos falta el dato de la altura, solo es necesario despejar el dato faltante para así encontrar su valor. Muy bien, Leslie, pero ¿no notas algo raro en el problema? Cierto, maestra. Las unidades de medida que tenemos son distintas. Así es, Leslie. Las medidas de la base están expresadas en metros y centímetros, mientras que el volumen lo expresamos en decímetros cúbicos. Y para dar solución al problema, es necesario tener la misma unidad de medida en cada uno de los datos. Para mantener concordancia con la equivalencia entre litros y decímetros cúbicos, usaremos decímetros como unidad de longitud. Pero es importante saber que la conversión puede ser a cualquier múltiplo o submúltiplo del metro. Un metro equivale a 10 decímetros. Para realizar la conversión utilizamos la regla de 3. Multiplicamos 0.95 por 10 y lo dividimos entre 1 para obtener 9.5 decímetros. Para la siguiente medida establecemos que un decímetro es igual a 10 centímetros. De igual manera usaremos la regla de 3. Para realizar la conversión multiplicamos 30 por 1 y dividimos entre 10. Así obtenemos 3 decímetros. De esta manera las medidas de la pecera son 9.5 decímetros y 3 decímetros en su base y 171 decímetros cúbicos de volumen. Ahora lo que resta es encontrar el valor de la altura, ¿verdad, maestra? Así es, Leslie. ¿Recuerdas cómo calcular el volumen de un prisma recto? Así es, maestra. Obtenemos el área de la base y la multiplicamos por la altura del prisma. Para calcular el área de un rectángulo, utilizamos la fórmula base por altura, lo que es equivalente a multiplicar 9.5 decímetros por 3 decímetros, dando como resultado 28.5 decímetros cuadrados. Maestra, conocemos dos de los datos de la fórmula para el volumen de un prisma, que son el volumen y el área de la base. Si no me equivoco, ahora solo debemos despejar el valor que desconocemos, que es la altura. Así es, Leslie. ¿Y de qué manera lo harías? Conocemos el valor del volumen, que es 171 decímetros cúbicos, y el área, que es 28.5 decímetros cuadrados. Si lo sustituyo en la fórmula, me quedan 171 decímetros cúbicos igual a 28.5 decímetros cuadrados por la altura. Solo me queda buscar un número que multiplicado por 28.5 decímetros cuadrados me dé 171 decímetros cúbicos. Entonces, debo dividir 171 decímetros cúbicos entre 28.5 decímetros cuadrados. Excelente, Leslie. La división de 171 decímetros cúbicos entre 28.5 decímetros cuadrados es igual a 6 decímetros. Por lo tanto, la altura de la pecera es igual a 6 decímetros. Como la altura de la decoración comprada es de 5 decímetros, podrá caber en la pecera sin rebasarla.
Ahora solo nos falta saber cuál será la cantidad de agua necesaria para llenar la pecera con la decoración dentro. Leslie, ¿cómo imaginas que podemos resolver este problema? Asumo, maestra, que lo primero que debemos conocer es el volumen de la decoración. Excelente, Leslie. Comencemos calculando el volumen de la decoración. ¿Me ayudas, Leslie? Claro que sí, maestra. El área de la base es de 77.25 centímetros cuadrados y su altura de 5 decímetros. Nuevamente, maestra, las unidades son diferentes, por lo que tendremos que convertir alguna de las dos. Así es. Si recuerdas también la pregunta, pide la cantidad de agua en mililitros. Entonces, ¿cuál de las dos unidades te conviene conservar? Pues como 1 mililitro tiene como equivalencia a 1 centímetro cúbico, es conveniente conservar los centímetros. Excelente decisión. Para convertir la altura del prisma triangular a centímetros, tomamos en cuenta que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Al aplicar la regla de 3, debemos multiplicar 5 por 10 y dividirlo entre 1, lo que da como resultado 50 centímetros. Ya tenemos los datos del prisma con la misma unidad de medida. El área de la base del prisma es de 77.25 centímetros cuadrados, la cual se multiplica por la altura de 50 centímetros. El resultado del producto es 3.862.5 centímetros cúbicos. Muy bien, maestra. Con esta información ahora es posible responder la última pregunta del problema, que es: ¿cuántos mililitros de agua serán necesarios para llenar la pecera a su máximo nivel? Maestra, ¿qué procedimiento podemos utilizar para dar respuesta a la pregunta? Los datos que ya conocemos es la capacidad de la pecera, que es de 171 litros, mientras que la decoración ocupa 3.862.5 mililitros. En este caso, lo más conveniente es convertir los litros a mililitros. Bien, entonces sabemos que 1 litro contiene 1000 mililitros. Por lo tanto, debemos multiplicar 171 por 1000 y obtenemos 171.000 mililitros. Para saber cuál es el nuevo límite de la capacidad de la pecera, tomando en cuenta la decoración, debemos restar la capacidad original de la pecera menos el volumen de la decoración. Entonces, maestra, restaremos 171.000 mililitros menos 3.862.5 mililitros. De esta manera obtenemos 167.137.5 mililitros. Por lo tanto, el agua que cabe en la pecera al colocar la decoración es de 167.137.5 mililitros. Maestra, me quedé pensando qué ocurriría si en lugar de que las unidades de medida de los datos del problema fueran diferentes, tuviéramos que convertir la unidad de medida del volumen del cuerpo. Muy buena pregunta, Leslie. ¿Qué te parece si resolvemos tu duda a través del siguiente reto? Juana tiene 2 frascos de perfume. El primer perfume se encuentra en un frasco cuya forma es de un prisma triangular y la capacidad de este es de 120 mililitros. Como el frasco se dañó, quiere saber si el líquido de ese perfume cabe en otro frasco vacío en forma de prisma con la base en forma de romboide. La longitud de la base del romboide mide 0.9 decímetros y su altura 0.24 decímetros. Por otro lado, la altura del prisma es de 0.7 decímetros. Leslie, en este caso, ¿cómo podría saber Juana si se puede pasar el perfume al segundo frasco? Maestra, considero que es importante que primero conozcamos el volumen del segundo frasco. De esta manera podemos saber su capacidad. Bien, Leslie, comencemos obteniendo el volumen del segundo frasco. Para obtener el volumen del segundo frasco, sabemos que el romboide tiene una base de 0.9 decímetros y una altura de 0.24 decímetros. Además, la altura del prisma es de 0.7 decímetros. De igual manera,
Sabemos que para obtener el volumen de cualquier prisma se multiplica el área de la base por la altura. Leslie, ¿puedes recordar cómo se obtiene el área de un romboide? Claro que sí, maestra. El área de un romboide se calcula multiplicando la base por la altura. En el caso del ejemplo, multiplicamos 0.9 decímetros por 0.24 decímetros. Así logramos obtener 0.216 decímetros cuadrados. Muy bien. Para calcular el volumen solo falta multiplicar 0.216 decímetros cuadrados por la altura del prisma, que es de 0.7 decímetros, lo cual nos da como resultado 0.1512 decímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del segundo frasco es de 0.1512 decímetros cúbicos. Leslie, ¿cómo compararías la capacidad de ambos frascos? Una forma de hacerlo sería convirtiendo los decímetros cúbicos a litros y posteriormente convertirlos a mililitros. Muy buen planteamiento. Ayúdame y ustedes también en casita a realizar esta equivalencia. Si el volumen del prisma es de 0.1512 decímetros cúbicos, su capacidad en litros es de 0.1512 litros, debido a que un decímetro cúbico equivale a un litro. Ahora solo me falta convertir 0.1512 litros a mililitros. Sabemos que un litro es igual a 1000 mililitros. Al aplicar la regla de 3 multiplico 0.1512 litros por 1000 entre 1 y me da como resultado 151.2 mililitros. Como sabemos que la capacidad del primer frasco era de 120 mililitros y la capacidad del segundo frasco de 151.2 mililitros, debido a que 151.2 es mayor que 120, podemos decir que Juana sí podrá poner el perfume en el segundo frasco. Leslie, ¿crees que este sería el único método para resolver el problema? Pues podríamos realizar algunas otras equivalencias desde el mismo volumen. Por ejemplo, convertir los decímetros cúbicos a centímetros cúbicos y de ahí pasarlos a mililitros. Muy bien, Leslie. Esa es otra forma de realizar la conversión, pero para ello necesitamos tener la siguiente información presente. Un múltiplo o submúltiplo de la unidad de volumen es 1000 veces más grande que el inmediato inferior y 1000 veces menor que el inmediato superior. Como se observa en la siguiente tabla de múltiplos y submúltiplos del metro cúbico, para poder establecer las equivalencias o movernos de un orden a otro, debemos de hacerlo de 1000 en 1000, multiplicando o dividiendo dependiendo de la equivalencia que queremos obtener. Por ejemplo, si queremos convertir 4.3 centímetros cúbicos a milímetros cúbicos, debemos multiplicar 4.3 por 1000 y así obtenemos 4300 milímetros cúbicos. Si por el contrario lo que deseamos es convertir una unidad de orden menor en una de orden mayor, como sería 5639 hectómetros cúbicos a kilómetros cúbicos, debemos dividir 5639 entre 1000 para obtener 5.639 kilómetros cúbicos. Entonces, maestra, en el problema sabemos que el volumen del segundo frasco es de 0.1512 decímetros cúbicos y necesitamos convertirlos a centímetros cúbicos. Entonces, lo que corresponde es multiplicar 0.1512 por 1000 para obtener la equivalencia. Así es, Leslie. Al multiplicar 0.1512 por 1000, obtenemos 151.2 centímetros cúbicos. Y como sabemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, podemos concluir que 151.2 centímetros cúbicos son equivalentes a 151.2 mililitros. Y esto es igual al resultado que originalmente obtuvimos con el primer procedimiento. ¡Increíble, maestra!
Imagino esto como dos caminos paralelos en los que podemos movernos de un lado al otro, avanzar y retroceder para obtener las equivalencias que necesitamos. Fíjate, Leslie, que muchos lo realizan de esa manera para poder obtener sus equivalencias, tanto la del volumen como la de capacidad. Por ejemplo, tenemos dos tablas. La primera corresponde a las unidades de volumen, es decir, los múltiplos y submúltiplos de metros cúbicos. Y la segunda a las unidades de capacidad, con los múltiplos y submúltiplos del litro. Para convertir las unidades de volumen, ya sea de una de orden mayor a una de orden menor o viceversa, vamos a multiplicar o dividir por 1000 según corresponda. Mientras que para realizar estas conversiones con las unidades de capacidad, multiplicaremos o dividiremos por 10. Después de esto, solo establecemos la equivalencia entre una tabla y otra, donde 1 kilolitro es igual a 1 metro cúbico y viceversa, 1 litro a 1 decímetro cúbico y 1 mililitro a 1 centímetro cúbico. ¡Sorprendente, maestra! Después de todo, no estaba tan equivocada. Solo me queda una duda. ¿Por qué en las unidades de volumen van de 1000 en 1000 y en las de capacidad de 10 en 10? Excelente pregunta, Leslie. Ustedes en casa, ¿por qué imaginan que ocurra esto? La respuesta a esta cuestión se basa en el exponente que tiene cada unidad. Mientras que el exponente de las unidades de capacidad es 1, el exponente de las unidades de volumen es 3. Consideremos que los múltiplos y submúltiplos en estos casos siguen una escala decimal, es decir, parten de una base de 10. En el caso del litro, la base es 10 con potencia 1, que es igual a 10, mientras que para 1 metro al cubo tenemos 10 al cubo, lo cual es igual a 1000. Alumnas y alumnos de Aprende en Casa, hasta aquí llegamos con esta transmisión. Esperamos que los aprendizajes de esta sesión hayan sido productivos para ustedes. No olviden comentar sus dudas del tema con su maestra o maestro de asignatura a la distancia. De igual manera, pueden practicar lo visto en la sesión buscando las actividades correspondientes al aprendizaje en su libro de texto de la asignatura. Para la maestra Irina y para mí ha sido un placer estar en esta sesión con ustedes. Cuiden su salud y nos vemos en otra sesión más de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Maestra, increíble sesión, ¿eh? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.